Y para analizar la situación de Chile a 3 años del inicio del estallido social, los efectos y cambios políticos y sociales que tuvo esta movilización, estamos en contacto y en conversación con Luis Garrido Vergara, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos para hablar de lo que fue el inicio de este proceso, de este hito también, desde las distintas miradas y balances también que se hacen con respecto a lo que comienza el 18 de octubre, lo que también se va desarrollando anterior a esta fecha. Quiero preguntarte, ya a 3 años, ¿cómo se evalúa y cuáles son, digamos, las líneas generales que se tienen sobre esto? Bueno, la verdad es que hoy día es un día importante, ¿cierto? Porque es la primera vez que se da la conmemoración del estallido social bajo un gobierno que tiene una afinidad ideológica al menos más cercana con el sector que ha manifestado una disconformidad con el orden político y el desarrollo de la democracia en Chile, que fue el que, digamos, lideró el proceso durante el estallido social en 2019. Sin embargo, la visión respecto del estado actual del gobierno no es muy favorable. De hecho, las noticias han mostrado, ¿no? La prensa, varios eventos que hoy día preocupan en el gobierno. El tema de la aprobación del presidente ha disminuido significativamente. Algunas encuestas muestran bajas importantes. Y además, algunas políticas que han quedado inconclusas, ¿no? Además de eso, tenemos el problema del rechazo que triunfó, digamos, en el proceso constituyente, un proceso que nace a propósito de esta crisis política y que significó, en términos también sociales, el estallido social. Por lo tanto, hay un momento hoy día de incertidumbre, y de hecho es algo que el presidente probablemente va a reflejar en su intervención, que va a ser el día de hoy, a propósito de esta disconformidad que se mantiene en varios sectores amplios de la ciudadanía. La encuesta CADEM recientemente muestra que además hay una preocupación significativa de la ciudadanía por el incremento de la inseguridad. Claro. Y además, digamos, de la incertidumbre que ha generado el tema de las reformas que se esperaban que se produjeran y que finalmente no se han podido llevar a cabo. En ese sentido, también el Congreso ha entregado algunas propuestas, pero nada todavía concluyente, por lo tanto también esa incertidumbre se mantiene, ¿no? Ayer recién se hablaba de la posibilidad de desarrollar una convención mixta, pero hoy día nos contamos con un momento de acuerdo en términos de la mayoría de los partidos, sino que algunos partidos que están intentando liderar un potencial o eventual proceso constituyente. Por lo tanto, el balance general es que a pesar de que ya van 3 años del estallido social, las dificultades que han habido para consolidar una nueva constitución, la incertidumbre que se ha generado a partir de ese proceso, hoy día nos muestran que hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir, pero sin duda que es un momento aún de mucha incertidumbre después de 3 años pasado el estallido social. Claro, y me quiero quedar con un punto que tú mencionabas dentro del contexto del presente en el que se da estos 3 años desde el 18 de octubre y que tiene que ver con el gobierno, un cambio de color político, pero también de actores bien relevantes que se desarrollaron desde el mundo político, pero también en las calles, en lo que fue este estallido social. Y aquí, evidentemente, ha habido un cambio, por lo que tú decías, por la percepción de la ciudadanía con respecto a la urgencia primera, dentro de todas las urgencias, por supuesto, que podemos ir comentando, que es el de la inseguridad, el orden público, la seguridad pública. Y ha habido también un cambio desde lo que es la propia urgencia del gobierno, sin dejar de lado el resto, lo mencionaba el día de ayer el presidente Boric en Quillota, pero de todas maneras apuntando a que la urgencia hoy es el tema de la seguridad. Es decir, el gobierno que llega de Gabriel Boric es en este punto en particular distinto al que hoy tenemos el 18 de octubre sobre este tipo de medidas, ¿no? Por supuesto, y además yo creo que hay un elemento que ha sido políticamente muy difícil para el gobierno en estos últimos días y que tiene que ver con las acusaciones que han surgido a propósito de intervenciones mediáticas a través de plataformas y redes sociales, en donde cuestionaban el accionar de Carabineros, críticas muy fuertes al gobierno anterior y también a las fuerzas de seguridad y orden público dentro de lo que fue el estallido social. Probablemente, si bien esas cosas no son del todo tan importantes, sí generan un costo mediático, y es por eso también que Nicolás Grau tuvo que reunirse con el general director de Carabineros y buscar algunos acercamientos y entregar señales de que, estando ahora en el oficialismo, en un proyecto político que se está ejecutando a través del Poder Ejecutivo, este tipo de situaciones son también importantes, también generan un costo para el gobierno. Entonces,
Hoy es importante definir las prioridades que el gobierno va a tomar. El presidente, al parecer, ha dado una señal concreta de que va a ser en materia de seguridad. No olvidemos también que está la reforma tributaria ahí en carpeta. También es un tema muy complejo a sacar adelante. Y la convención constituyente, que parece ser que es un proyecto que va a empezar a perder relevancia dentro de la agenda del gobierno, pero todavía es muy pronto para decir eso, pero las señales no son muy convincentes, ¿no? Hay algunas propuestas, algunas ideas de acuerdo, Ujú. pero lamentablemente hoy no se cuenta con un consenso político transversal como fue en el acuerdo político del 2019 post-estallido social. Hablemos de lo que es la crisis institucional. A 3 años de que se quedara patente, digamos, lo que era justamente esta crisis institucional, ¿cómo se ve el día de hoy, Luis Garrido, en términos de las instituciones, no solamente de la política, finalmente lo que también radica en lo que ha sido el descontento de la ciudadanía, de la sociedad? Abusos, de alguna manera, unos por sobre otros, de demandas sociales que no se condicen, digamos, con lo que han sido las promesas de la institucionalidad de Estado. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, según lo que nos entregan algunas encuestas, hoy día el tema más importante para la ciudadanía ha ido cambiando en función de lo que fue la crisis Sí. 2019. En un momento fue cierto el tema de la pandemia, el COVID-19, y también ya comienza a salir de la agenda. Y ahora el tema de seguridad se ha instalado muy fuertemente. Hay una importante en materia de victimización y en materia también de la violencia. Hay nuevos delitos que han emergido con mucha fuerza y que son fruto también de nuevas manifestaciones de violencia en términos de cómo la delincuencia ahora está funcionando. El uso de armas, por ejemplo, ahí se ha incrementado casi en un 60% en los últimos 2 años. La tasa de homicidios también está en un crecimiento relevante, por lo tanto ahí hay un problema que yo creo que va a ser, que se está tomando la agenda, digamos, del gobierno. Pero también en lo político hay un fenómeno también que es interesante y que olvidé mencionar en el comentario anterior, y es que hoy día los partidos también se están reorganizando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos integrantes de la democracia cristiana hoy día que están tomando un rol más opositor al gobierno. De hecho, Matías Walker llamaba a pedir disculpas a varios miembros y miembros del gobierno de Boric por estas declaraciones que se hicieron durante el periodo del estallido social. También algunos senadores del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber. Entonces, hay en este momento también una reorganización de los bloques políticos. No quiero decir que Ricardo Lagos Weber o Matías Walker son de la Sí, oposición, sí, pero sí claro. han tomado roles que no necesariamente están alineados con lo que, Que, con que lo que son ha críticos de planteado el alguna gobierno. postura y punto. Exacto, entonces eso también es llamativo, y yo creo que el llamado ahora al presidente es que él va a priorizar su agenda, ¿no? Cuando fue el resultado de la Convención Constituyente, el presidente advirtió que iba a apostar por un proceso liderado por el Parlamento para trabajar en una nueva convención, en una nueva constitución, pero hoy día la agenda mediática también lo está presionando a definir una postura clara en materia de seguridad y también en materia de definir si va o no a cómo va a ser el proceso de la reforma tributaria, que también hoy día no es tan importante como el tema de seguridad, que probablemente es el tema más relevante, y el mismo presidente lo ha reconocido. Sí, claro. Haciendo memoria de lo que han sido estos 3 años, Luis, me quiero quedar con lo que ha sido el proceso constitucional, que es uno de los puntos que fue enarbolado también en estas manifestaciones, que llega a un 15 de noviembre con este acuerdo por la paz y la nueva constitución, y que para sorpresa de muchos, y yo diría de casi todos, en términos quizá algunos sectores no del resultado, pero sí de la amplia brecha entre lo que fue el resultado del plebiscito, termina rechazándose lo que fue la propuesta de nueva constitución. Uno de los temas que no quiero decir nace con el 18 de octubre de 2019, pero sí toma bastante más fuerza y se concreta en un acuerdo para un proceso constituyente que sigue. Eso es bien llamativo. De hecho, cuando uno conversa con personas fuera de Chile, es lo que más te destacan en términos de la curiosidad, pero por sobre todo de el no entender si se dio todo este proceso, si finalmente se opta por una vía institucional para terminar con los problemas, que esto se haya sido rechazado y que nuevamente estemos en un proceso. ¿Cómo se ve esto? Bueno, ciertamente, Nicolás, uno cuando ve a nivel internacional, conversando con colegas también y viendo lo que reportan otros medios, ciertamente que el triunfo del rechazo es un resultado que afectó a la agenda del gobierno actual. Claro. Gran parte de los personeros de los colaboradores y colaboradoras del presidente, el mismo presidente, ¿no? Dieron a entender que esto realmente era un resultado que no esperaban, que ellos esperaban que ganara el apruebo, porque ciertamente ese resultado de alguna manera cambia la agenda contingente del gobierno. Si el apruebo hubiese resultado vencedor,
la agenda, bueno, hubiese sido diferente, hubiese sido un espaldarazo a la gestión del presidente y a su idea reformista, y el triunfo del rechazo ha cambiado, digamos, ha reorganizado el paisaje político, y hoy, digamos, el Congreso toma un rol mucho más protagónico en ciertas materias, y eso también ha debilitado al Poder Ejecutivo en muchas de las discusiones políticas actuales en términos mediáticos. Entonces, hoy día es muy importante que el presidente logre retomar su agenda y avanzar, digamos, en las materias que él considere pertinentes. Probablemente el tema de seguridad es muy pertinente, la reforma tributaria es muy pertinente, y el tema de la nueva constitución hay que ver. Yo creo que, además, lo que tú señalabas, Nicolás, o sea, el proceso constituyente surge como una respuesta específica al estallido social, a un acuerdo político transversal, y hoy día el escenario político es muy distinto. Claro. Ahora, en las fuerzas políticas lo hemos estado comentando también, Luis, que recordando 2019, también 2020, estaban bastante desplazadas las fuerzas políticas. Se hablaba de manifestaciones de la sociedad civil, el renacer o quizás la mayor potencia por parte de las organizaciones sociales, dejando de lado a partidos políticos, al sistema político que estaba puesto en jaque también. El día de hoy, 3 años después, en este proceso, ¿cómo se ve, por ejemplo, ligando con lo que estábamos comentando, con conversaciones que se dan en el seno del Congreso Nacional, con los partidos políticos con representación parlamentaria, para esta respuesta que nace del estallido social, que es el proceso constituyente? Bueno, esa es una pregunta que creo que tiene una respuesta muy clara, ¿no? Este modelo de hacer una convención constituyente ciudadana, alejada de los partidos, alejada de los poderes institucionales, no fue el camino adecuado, ¿no? Gran parte también de los factores que explican el resultado que obtuvo el trabajo de la Convención Constituyente, estas demandas muy particularistas que se instalaron en la propuesta constitucional, que si bien no era una mala propuesta, pero tenía algunos particularismos que fueron rechazados por algunos sectores de la política más tradicional, generó, digamos, este problema de aprobación y de generación de consenso dentro de la ciudadanía. En segundo lugar, que los partidos políticos estuvieran fuera tuvo un costo para el trabajo de la convención, y eso hoy día es lo que ha cambiado en el paisaje político. El mismo presidente, el mismo día del triunfo del rechazo, señaló la importancia ahora de que el Congreso tomara un rol protagónico en un eventual nuevo proceso constituyente. Por lo tanto, hoy día resulta bastante difícil pensar un nuevo proceso constituyente con solamente representantes de la ciudadanía. Ese es un cambio. En el 2019 había una mirada. Hoy, 2022, después del trabajo de la convención, los resultados que obtuvo, se apuesta, y la idea es que hayan representantes de los partidos y del Congreso específicamente. Por eso que también relevaba que ayer se señaló en el Congreso había una iniciativa que puede generar acuerdos, que sea una convención mixta, con representantes escogidos por la ciudadanía y otros, digamos, que vengan del Congreso y que participen de la convención. Eso yo creo que hoy día, a la luz de los resultados y la experiencia que ya tuvimos con la Convención Constituyente anterior, es importante y es imprescindible. Tiene que haber participación de miembros y miembros del Congreso, porque son los que están legislando hoy día, ¿no? El Congreso tiene una agenda que no paró, siguió funcionando al alero de la Convención, y gran parte de las normas y de los procesos que estamos aprobando hoy día están funcionando en materia de políticas públicas, tienen la agenda del Congreso. Entonces, es muy importante que el Congreso aporte y participe en un proceso constituyente con representantes del Congreso. Luis Garrido Vergara, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Luis. Tengas buen día. Gracias, Nicolás. Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Un abrazo, hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias.